¿Cómo se escribe? En el capítulo de hoy vamos a hablar de sobre todo o sobre todo. Voy a comprarme un sobre todo para protegerme del frío. Concéntrate sobre todo en tus objetivos. No digas nada sobre todo lo que te he confesado. Vamos a distinguir entre sobre todo sustantivo, sobre todo locución adverbial, sobre todo preposición más indefinido. Voy a comprarme un sobre todo para protegerme del frío. En este caso, sobre todo es un sustantivo principalmente utilizado en el español americano y que correspondería en el español peninsular a la palabra abrigo. Concéntrate sobre todo en tus objetivos. En este caso, sobre todo, es una locución adverbial. Diría que es el caso que utilizamos más y que corresponde al significado de principalmente. Concéntrate principalmente en tus objetivos. No digas nada sobre todo lo que te he confesado. En este caso, sobre, hemos dicho que es una preposición y corresponde al significado de acerca de. Entonces se refiere al tipo de argumento, a un tema, sobre todo lo que te he confesado. Ponte a prueba. En el capítulo de hoy vamos a hablar de ¿tan bien o tan bien? En la cocina hay horno y también microondas. Susana no baila tan bien como Ángela. Vamos a ver entonces la distinción entre tan bien adverbio y tan bien conjunción comparativa más adverbio. En la cocina hay horno y también microondas. En este caso utilizamos también para indicar una semejanza, una relación con una cosa que ya ha sido nombrada anteriormente. En la cocina hay horno y también microondas. Susana no baila tan bien como Ángela. En este caso, tan es una conjunción comparativa que funciona en relación con como. Tan como. Entonces aquí la comparación es entre Susana y Ángela. Susana no baila tan bien como Ángela. Y bien solo es el adverbio que indica la forma, la manera de indicar esta comparación. Ponte a prueba. En el capítulo de hoy vamos a hablar de si no o si no. No cociné yo, sino mi hermana. Si no funciona la nevera, ¿a quién llamo? Vamos a ver la distinción entre si no, conjunción adversativa, y si no, condicional más negación. No cociné yo, sino mi hermana. En este caso utilizamos el sino como conjunción adversativa y por eso lo escribimos todo junto. ¿Cuándo se utiliza el sino todo junto? Cuando, por ejemplo, podemos sustituir su significado con por el contrario. Porque el sino se usa para introducir una idea positiva en contraposición con otra negativa. Si el verbo es el mismo que el de la frase anterior, solo ponemos sino. Si el verbo es distinto respecto a la frase anterior, ponemos sino que. Por ejemplo, no cociné yo, sino que lo compré ya hecho. También podemos encontrar el sino en construcciones como no solo, sino que también o sino que además. Con estas construcciones no pretendemos contradecir lo que se ha expresado anteriormente, sino que queremos reforzar la frase anterior añadiendo más información. No solo llovió mucho, sino que siguió durante todo el día.
No solo me llamo María, sino que también su hija. No solo hemos visto el centro, sino que además unos barrios menos turísticos. Si no funciona la nevera, ¿a quién llamo? En este caso, si no, lo escribimos separado, porque se trata de una conjunción condicional más la negación no. De hecho, si no introduce una condición negativa. En nuestro caso, la condición negativa es si no funciona la nevera. ¿Cómo podemos sustituir si no? Se puede sustituir con expresiones como si no se da el caso de que, si es que no. Por ejemplo, si es que no funciona la nevera, ¿a quién llamo? Entonces, para comprobar que estamos escribiendo bien si no, podemos sustituirlo con una de estas expresiones sin alterar el significado. Otro dato que puede ayudar a distinguir las dos formas es que si no, conjunción adversativa, lo encontramos en el medio de la frase, nunca principio. Mientras si no, condicional más negación, podemos encontrarlo también al principio de la frase, como en nuestro ejemplo, si no funciona la nevera. Ponte a prueba. En el capítulo de hoy vamos a hablar de mediodía o medio día. María y Luis han quedado en el centro hoy al mediodía. He caminado mediodía, estoy muy cansada. Vamos a ver las diferencias entre mediodía sustantivo y mediodía adjetivo más sustantivo. María y Luis han quedado en el centro hoy al mediodía. En este caso, mediodía se refiere a una franja horaria, normalmente cuando el sol se encuentra en su punto más alto, entre las 12 y las 2 de la tarde. Podríamos fácilmente sustituirlo con una hora exacta. Por ejemplo, María y Luis han quedado en el centro hoy a las 12. De esta manera sabríamos sin duda que se escribe todo junto. En el segundo caso, he caminado mediodía, estoy muy cansada. Aquí mediodía indica una duración. ¿Durante cuánto tiempo ha caminado? Mediodía. Podríamos sustituir mediodía, por ejemplo, con durante muchas horas. He caminado durante muchas horas. Estoy muy cansada. Por ejemplo, en los anuncios de trabajo, mediodía o media jornada corresponden a un trabajo a tiempo parcial de 4 o 5 horas. Importante constructora requiere para su equipo de trabajo auxiliar administrativa. Horario de lunes a viernes de 8 a 5 y media y sábados mediodía. Ponte a prueba. En el capítulo de hoy vamos a hablar de ¿acaso o acaso? ¿Acaso sabes dónde está mi móvil? ¿Acaso Hecho me llama para ofrecerme su ayuda? Antes de todo vamos a ver las distinciones entre acaso, adverbio, y acaso, que en esta forma separada no existe, salvo que en un caso especial que veremos a continuación. ¿Acaso sabes dónde está mi móvil? En esta frase y en la mayoría de los contextos, acaso lo escribimos todo junto porque tiene un significado de por casualidad, quizá, tal vez, en previsión o en la posibilidad de. Por casualidad, ¿sabes dónde está mi móvil? También podemos encontrar expresiones como por si acaso y si acaso. Por si acaso lo usamos en previsión de que algo pueda pasar, por ejemplo, voy a ponerme un jersey en la maleta por si acaso hará frío. Si acaso expresa la posibilidad de que pase algo. Si acaso hará frío, me compraré un jersey. ¿Acaso Hecho me llama para ofrecerme su ayuda? Esta es la única situación en la que podemos usar acaso separado. Acaso Hecho, que se puede fácilmente sustituir con la expresión a cosa hecha. A cosa hecha
me llama para ofrecerme su ayuda. Sin este significado, nunca escribimos acaso separado, porque es incorrecto. Entonces siempre se escribe acaso todo junto, salvo que la expresión acaso hecho. Ponte a prueba. En el capítulo de hoy vamos a hablar de sinvergüenza o sin vergüenza. Te estás comportando como un sinvergüenza. Cuenta toda la historia sin vergüenza. Vamos a ver cuál es la distinción entre sinvergüenza sustantivo, que se escribe todo junto, y sin vergüenza, locución adverbial que está formada por preposición más sustantivo y lo escribimos por separado. Te estás comportando como un sinvergüenza. En esta frase nos encontramos con el primer caso. Se trata del sustantivo y por eso lo escribimos todo junto. Lo reconocemos antes de todo por la presencia del artículo un. Y para comprobar que se trata de un sustantivo, podemos sustituirlo con otro. Por ejemplo, sinónimos de sinvergüenza son pícaro, desvergonzado, cara dura. Te estás comportando como un cara dura. Entonces, los dos elementos para establecer que sinvergüenza se escribe todo junto son que puede tener un artículo delante y que puede sustituirse con un sinónimo. Cuenta toda la historia sin vergüenza. En esta frase, sin vergüenza, se refiere a cómo el sujeto tiene que contar la historia. Se comporta como un adverbio de manera. Cuenta la historia de qué forma, de qué manera, sin vergüenza. Por eso podemos sustituir sin vergüenza con otro adverbio o locución adverbial. Por ejemplo, con seguridad, tranquilamente. Cuenta toda la historia tranquilamente. Entonces podemos comprobar que sinvergüenza se escribe separado si responde a la pregunta de qué forma, de qué manera. Además, por exclusión del caso anterior, nunca estará adelantado por un artículo. Ponte a prueba. En el capítulo de hoy vamos a hablar de haber o a ver. Después de haber comido, nos tomamos un café. A ver qué hora es. Antes de todo vamos a ver las distinciones entre haber, verbo, que escribimos todo junto y con las letras H y B, y a, ver, formada por la preposición a más el verbo ver. Después de haber comido, nos tomamos un café. En esta frase, haber tiene la función de auxiliar en el verbo compuesto haber comido. ¿Cuándo lo usamos? En construcciones que requieren el infinitivo, después de, debe de, seguir sin, tras, por. Haber se puede usar con el significado de existir, como en la forma impersonal hay. Por ejemplo, lo encontramos en construcciones como tiene que haber un banco aquí cerca. Suele haber tráfico a esta hora. Puede haber polvo en la mesa. Parece haber mucha gente en la plaza. En casos menos frecuentes, encontramos también haber como sustantivo, con el significado de posesión. Por ejemplo, tiene en su haber unas obras de Dalí. Entonces, podemos encontrar haber como verbo en casos de auxiliar, como forma impersonal con el significado de existir y como sustantivo. En todos estos casos lo escribimos todo junto y con H y B. A ver qué hora es. En esta frase tenemos haber, preposición más verbo, en el significado de ver, enterarse, comprobar algo, normalmente seguido por una pregunta indirecta, como en este caso,
¿Qué hora es? Se puede usar para llamar la atención del interlocutor. A ver, ¿qué hiciste anoche? En general expresa expectación, curiosidad o interés por saber algo. Podemos encontrar esta expresión también seguida por la conjunción sí, con tono de reto. A ver si cantas mejor que yo. Ponte a prueba. En el capítulo de hoy vamos a hablar de ¿en vez o en vez? Se echó perfume en el en vez de la muñeca. Pensaba que llovía, en vez hace un día bonito. Vamos a ver cuál es la distinción entre en vez, todo junto y con z, que no existe, y en vez, locución adverbial que está formada por preposición más sustantivo y lo escribimos por separado. Se echó perfume en el en vez de la muñeca. En esta frase nos encontramos con la palabra en vez, que escribimos todo junto y con S. En vez es un sustantivo masculino que se utiliza para referirse a la parte posterior de algo, por ejemplo de una tela, de una hoja, de un cuerpo. Ese es el único caso en el que podemos utilizar en vez. Lo reconocemos antes de todo por la presencia del artículo el o un, y para comprobar que se trata de un sustantivo, podemos sustituirlo con la parte opuesta. Se echó perfume en la parte opuesta de la muñeca. Entonces, los dos elementos para establecer que en vez se escribe todo junto son que puede tener un artículo delante y que puede sustituirse con la parte opuesta. Pensaba que llovía, en vez hace un día bonito. En esta frase, en vez funciona como una locución adverbial, porque se usa con el significado de en cambio o en lugar. Por eso lo podemos sustituir sin que cambie su significado. Pensaba que llovía, en cambio hace un día bonito. Con esta sustitución es fácil comprobar si es el caso de escribir en vez separado. Además, por exclusión del caso anterior, nunca estará adelantado por el artículo. Ponte a prueba. En el capítulo de hoy vamos a hablar de ¿a gusto o a gusto? Se está muy a gusto en esta terraza. Cuando descubrió que era una broma, me reí muy a gusto. La distinción entre la forma a gusto y a gusto es que la primera no existe, mientras que la segunda, la locución adverbial, es la única forma correcta. Se está muy a gusto en esta terraza. Cuando descubrió que era una broma, me reí muy a gusto. Estar a gusto significa sentirse bien. Normalmente indica una sensación agradable en la que el sujeto se siente cómodo. Se escribe de forma separada porque es la unión de la preposición a más el sustantivo gusto. Para escribirla de forma correcta, siempre usaremos la forma separada. Ponte a prueba. Ya que en este caso no existe duda porque solo una de las dos formas es correcta, no hay ejercicios. Solo debéis recordar que a gusto se escribe separado. En el capítulo de hoy vamos a hablar de ¿malentendido o mal entendido? Nos hemos peleado por un malentendido. El discurso que hice ayer no tuvo éxito. Es probable que fue mal entendido. Vamos a ver cuál es la distinción entre malentendido, sustantivo, que escribimos todo junto, y mal entendido, adverbio más participio, que escribimos de forma separada. Nos hemos peleado por un malentendido. En esta frase, malentendido, al ser un sustantivo está acompañado por el artículo un.
y su plural es malentendidos. Para poder comprobar que es el caso de escribirlo junto, podemos sustituirlo con un sinónimo, como por ejemplo equivocación. Nos hemos peleado por una equivocación. El discurso que hice ayer no tuvo éxito. Es probable que fue malentendido. En este caso, malentendido es constituido por el adverbio mal y el participio entendido, en función de adjetivo. Se puede notar que no está acompañado por el artículo, lo que lo diferencia del caso anterior. Para averiguar que es el caso de escribir mal entendido de forma separada, podemos sustituir entendido con otro participio de significado parecido, por ejemplo, comprendido. El discurso que hice ayer no tuvo éxito. Es probable que fue mal comprendido. Es importante recordar que entendido en esta construcción funciona como adjetivo, por lo tanto se pondrá en el género y en el número del sustantivo al que se refiere, mientras el adverbio mal se mantiene invariable. El discurso malentendido, los discursos malentendidos, la frase malentendida, las frases malentendidas. Ponte a prueba. En el capítulo de hoy vamos a hablar de entorno o entorno. Era muy popular, todos la conocían en su entorno. El libro que escribió gira en torno a un caso policíaco. Vamos a ver la distinción entre entorno, sustantivo masculino que se escribe todo junto, y entorno, locución preposicional que escribimos de forma separada. Era muy popular, todos la conocían en su entorno. En esta frase entorno lo escribimos todo junto porque es un sustantivo. ¿Cómo determinamos que es un sustantivo? Porque es adelantado por un determinante. Puede ser un artículo, un demostrativo o, como en este caso, un posesivo, su. El, un entorno. Este, ese, aquel entorno. Mi, tu, su, nuestro, vuestro entorno. Además, por ser sustantivo, también tiene una forma plural. Los entornos, unos entornos. Podemos comprobar que entorno es un sustantivo también sustituyéndolo con otro de significado similar, como por ejemplo ambiente. Era muy popular, todos la conocían en su ambiente. El libro que escribió gira en torno a un caso policíaco. En este caso, entorno significa alrededor de, acerca de. Se trata de una expresión que normalmente está acompañada por la preposición a. En torno a, en torno al, en torno a la, en torno a los, en torno a las. Si la preposición no aparece, es probable que no se trata de entorno, locución preposicional. Para comprobar que se trata de la forma separada, podemos sustituir entorno con sus sinónimos. El libro que escribió gira alrededor de un caso policíaco. Además, por exclusión del caso anterior, nunca estará adelantado por un determinante. Ponte a prueba. En el capítulo de hoy vamos a hablar de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo el porqué de sus mentiras. ¿Por qué has llegado tarde? He llegado tarde porque había tráfico. El motivo por qué le he llamado es para cancelar la reunión. Estaba orgulloso porque se publicara su libro. Vamos a ver la distinción entre por qué, sustantivo, por qué, conjunción, por qué, preposición más interrogativo, y por qué, locución más relativo o locución más conjunción. No entiendo el porqué de sus mentiras. En esta frase podemos ver cómo por qué está adelantado por el artículo el.
Eso significa que se trata de un sustantivo y como tal puede estar acompañado por un determinante, artículos demostrativos, posesivos. Por ejemplo, el posesivo, si se comporta de esta manera, tendrá su porqué. Y también tiene una forma plural. Es necesario conocer todos los porqués. Para comprobar que se trata de porqué sustantivo, podemos usar el truco de sustituirlo con otro sustantivo de significado similar. Por ejemplo, no entiendo la razón de sus mentiras. No entiendo el motivo de sus mentiras. Cuando porqué está acompañado por un determinante y se puede sustituir con sinónimos como razón o motivo, entonces se escribirá todo junto y con el acento gráfico en la E. ¿Por qué has llegado tarde? En esta frase nos encontramos con el por qué interrogativo, que al igual que el exclamativo se escribe separado, y con el qué con acento gráfico. En todas las preguntas directas, ¿por qué has llegado tarde? O indirectas, te pregunto por qué has llegado tarde. Así como en las exclamativas, ¿por qué playa más bonita estuvimos? ¿Por qué se escribirá siempre separado y con acento? He llegado tarde porque había tráfico. En este caso el porque es una conjunción que indica una causa y podemos sustituirlo con puesto que o ya que. También y siempre con el valor de indicar una causa encontramos porque conjunción al principio de una frase en respuesta a una pregunta con ¿por qué? ¿Por qué has llegado tarde? Porque había tráfico. El motivo. ¿Por qué le he llamado? Es para cancelar la reunión. Este es el caso de la preposición por con el relativo que. El que, la que, los que, las que. Normalmente el artículo se menciona, pero puede omitirse y la forma el motivo por qué le he llamado es para cancelar la reunión es correcto. Esta forma se escribe separada, sin acentos y puede ir con o sin el artículo. En el caso no hay artículos, la mejor forma para comprobar que se trata de por más relativo es intentar poner el artículo o sustituirlo con la forma el, la cual o los, las cuales. Si la frase tiene sentido, la forma será separada y sin acento. Estaba orgulloso porque se publicara su libro. Este porque también se escribe separado y sin acento, pero se trata de la preposición por más la conjunción que, introduciendo una oración subordinada. Ponte a prueba. En el capítulo de hoy vamos a hablar de más o de más. Lo difícil ha pasado, todo lo demás no me preocupa. Me duele la barriga, he comido de más. Vamos a ver la distinción entre de más, adjetivo o pronombre indefinido, que se escribe todo junto, y de más, que escribimos de forma separada. Lo difícil ha pasado, todo lo demás no me preocupa. En esta frase lo demás se refiere a una parte restante respecto a un todo. Significa el resto, o sea, lo que se excluye respecto a lo mencionado. Puede funcionar como adjetivo y normalmente está acompañado por el artículo, aunque también se puede encontrar sin artículo, cuando es el último elemento de un listado, después de la conjunción y. Por ejemplo, hablaremos de cómo arreglar una silla, pintar paredes y demás cosas de bricolaje. Como pronombre se encuentra acompañado por los artículos en el plural, los, las, o por el artículo lo. Todo lo demás no me preocupa. Teresa y Sonia están de vacaciones. Las demás trabajan. La mejor forma de reconocer si se trata de demás indefinido es sustituirlo con el otro, la otra, los otros, las otras o lo otro. Lo difícil ha pasado, todo lo otro no me preocupa. Me duele la barriga, he comido de más. Esta forma separada está formada por la preposición de y el adverbio más. En general puede tener dos significados, o referirse a que la cantidad de algo es mayor de lo que es necesario, que es de sobra, o puede ser un sinónimo de mucho, demasiado. Le he dado 10 euros de más, le he dado 10 euros de sobra. Solo somos dos, he cocinado de más. Solo somos dos, he cocinado demasiado. Para comprobar que se trata de más en la forma separada,
podemos sustituirlo con un sinónimo, por ejemplo, de sobra, mucho, demasiado. Si la frase tiene sentido, entonces se tratará de la forma separada. También hay algunos verbos que construyen expresiones con de más, por ejemplo, hablar de más, que significa hablar más de la cuenta, hablar de forma inconveniente. Estar de más, que significa estar de sobra, no ser deseado en un lugar. Ponte a prueba. En el capítulo de hoy vamos a hablar de encima o encima. El mantel está en el cajón de encima. Hay mucha nieve en la cima de la montaña. Esta clase va a ser muy fácil, ya que la distinción entre las dos formas es muy simple. Encima, escrito todo junto, es un adverbio, mientras encima, escrito de forma separada, no existe si no está acompañado por el artículo. Vamos a ver en el detalle. El mantel está en el cajón de encima. En esta frase, encima significa arriba e indica la parte superior de algo. Encima puede tener diferentes significados y construcciones. Por ejemplo, no se presenta a la cena y encima ni me contesta el teléfono. En este caso se utiliza con el significado de a pesar de todo. He dejado tu libro encima de la mesa. Aquí encima está acompañado por la preposición de y puede sustituirse toda la expresión encima de con sobre. He dejado tu libro sobre la mesa. Anabel está encima de sus hijos todo el tiempo. Estar encima de alguien o algo significa prestarle mucha atención o vigilarlo. ¿De qué hablasteis con Juan? De nada, hablamos por encima de su nuevo trabajo. La expresión por encima indica una forma superficial de hacer algo. Hay mucha nieve en la cima de la montaña. En esta frase nos encontramos con la forma separada. Se trata de la preposición en más el sustantivo cima. Al ser un sustantivo, tiene que estar acompañado por el artículo. Por esta motivación decimos en la cima. Cima tiene significado de ápice, del punto más alto de un monte o de un árbol, por ejemplo. O también se puede referir a un objetivo alcanzado, al punto más alto alcanzado en la realización de algo. Ponte a prueba. Ya que en este caso la forma separada está acompañada por el artículo, no existe duda entre las dos formas porque solo una de las dos es correcta. Por esta motivación, en esta clase no hay ejercicios. Solo debéis recordar que encima se escribe todo junto. En el capítulo de hoy vamos a hablar de o sea u o sea. Juan osea los pájaros de su jardín. Voy a hacer una prueba para medir la densidad ósea. El tren se está retrasando, o sea que llegaré tarde. Vamos a ver la distinción entre o sea, que se escribe todo junto, ósea, que se escribe todo junto y con acento en la O, y o sea, conjunción más verbo, que escribimos de forma separada. Juan osea los pájaros de su jardín. En esta frase, o sea, es la tercera persona del verbo osear, que significa espantar. Ese es el único caso en el que escribimos o sea todo junto y sin acentos. Individuar esta forma es muy simple. Es suficiente sustituir o sea con un sinónimo, por ejemplo, espanta. Juan espanta a los pájaros de su jardín. Voy a hacer una prueba para medir la densidad ósea. En este caso, ósea se presenta con una pronunciación distinta respecto a las demás formas y por eso se escribe con la tilde en la O. Como ya hemos visto, se trata de un adjetivo, es el femenino de la forma óseo y el significado está relacionado con los huesos. Por eso, en el caso de tener dudas sobre cómo escribirlo, podemos sustituirlo con de los huesos. Voy a hacer una prueba para medir la densidad de los huesos. El tren se está retrasando, o sea que llegaré tarde. En esta frase, o sea, se usa para aclarar algo que se ha dicho con anterioridad. Esta forma se compone de dos partes, la conjunción o
y el verbo ser en la forma del subjuntivo presente. El error de escribirlo todo junto es muy común y un truco para corregirlo es intentar sustituirlo con otra expresión, como por ejemplo, es decir, el tren se está retrasando, es decir, que llegaré tarde. Si a la hora de escribir tenéis dudas, probad sustituyendo con las expresiones alternativas. Será fácil saber si se escribe todo junto o de forma separada, con o sin acentos. Ponte a prueba. En el capítulo de hoy vamos a hablar de aparte o aparte. El barrio moderno está en una zona aparte. La gripe ha contagiado a parte de la población. Vamos a ver la diferencia entre aparte, que puede ser un sustantivo, un adverbio o un adjetivo, y se escribe todo junto, y aparte, preposición más sustantivo que escribimos de forma separada. El barrio moderno está en una zona aparte. En este caso aparte se escribe todo junto. ¿Cómo podemos distinguir cuando es un adverbio, un sustantivo, un adjetivo y entonces escribirlo todo junto? Podemos sustituirlo con expresiones como separado, singular, distinguido, por otro lado, por separado. Por ejemplo, el barrio moderno está en una zona separada. Existe también otra construcción aparte más de. Por ejemplo, aparte de rock también me gusta la música clásica. En este caso se puede sustituir con además de. Además de rock también me gusta la música clásica. La gripe ha contagiado a parte de la población. En esta frase, aparte se escribe separado porque tiene el significado de a una parte. La gripe ha contagiado a una parte de la población. Para resumir, aparte todo junto lo escribimos en la casi totalidad de los casos. Para comprobar que no se trate de la forma separada, podemos sustituirlo con a una parte. Si la frase cambia o no tiene sentido, escribimos aparte todo junto. Ponte a prueba. En el capítulo de hoy vamos a hablar de deprisa o deprisa. No puedo quedarme, voy deprisa. Para llegar a tiempo tendríamos que ir deprisa. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre deprisa, escrito todo junto, y deprisa, escrito de forma separada. En este caso nos encontramos delante de dos formas correctas y sinónimas de expresar rapidez. Celeridad. Se trata de dos adverbios que podemos elegir si escribir todo junto de forma separada, aunque se prefiere el uso de la palabra única. Por lo tanto, en este caso, no hay que preocuparse de cómo se escribe porque en estas frases, no puedo quedarme, voy deprisa, para llegar a tiempo tendríamos que ir deprisa, deprisa tiene el mismo significado y puede escribirse de las dos formas.